Dios nos continúe bendiciendo. Vamos a ubicarnos entonces en Primera Timoteo, capítulo 3, y vamos a continuar entonces allí con el estudio que venimos realizando acerca de la primera carta a Timoteo. Creo que hoy voy a hacer un eh, pequeño resumen de lo que alcanzamos a ver hace más de un mes que no venía por acá, para retomar entonces con el texto. Gracias. Primera Timoteo capítulo 3 y estamos allí en los últimos versículos, versículo 14. Hemos dicho entonces que llegamos al corazón de la carta. Y dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Creo que hoy vamos a simplemente a tratar este versículo, porque luego viene un cántico. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, no creo que alcancemos a cubrir esta parte, este versículo 16, pero vamos allí entonces al versículo 15. Y antes de continuar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Amén. Padre, qué bueno es estar en tu presencia esta mañana por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Padre, qué bueno es poder abrir tu palabra para escuchar tu voz, la palabra tuya, la cual obra en nuestras vidas, la que puede transformar corazones, la que puede llevarnos a un conocimiento pleno de tu persona, de tus obras. Padre, oramos por tu Espíritu Santo para que Él sea quien nos asista esta mañana y Padre, que nos ayude a entender con claridad lo que tú quieres enseñarnos hoy. Padre, te agradecemos por esta libertad que tenemos de culto y queremos aprovechar este tiempo, bendito Dios, para ser formados por tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado acerca de cómo Pablo escribe a Timoteo ante la urgencia de la iglesia en Éfeso, que estaba pasando por diversos problemas, como ya hemos venido tratando, falsos maestros, desorden en el culto de la oración, la posición de la mujer, eh, el problema en el liderazgo de la iglesia, temas que ya hemos tratado, y otros problemas que más adelante va a venir a tratar, y entonces Pablo le decía a Timoteo que por esa razón le escribe, para que él sepa, para que él conozca cuáles son los lineamientos para poder enseñar en la iglesia, cómo enfrentar todas estas dificultades que hay en la iglesia de Éfeso. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. El asunto es que Timoteo necesitaba saber cómo debía dirigir una iglesia, cómo debía él mismo conducirse dentro de la casa de Dios. Ahora hablamos acerca de dos aspectos bien interesantes con relación a la iglesia. Y primero es la identidad de la iglesia, la identidad de la iglesia. Y el segundo es el oficio de la iglesia. Esto es importante saber para nosotros los creyentes. ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia? Porque cuando sabemos esto, entonces entendemos, sabemos, nos enteramos de cuál es entonces nuestra función como iglesia. Y ya hemos hablado acerca de qué es la iglesia, ¿no?
La vez pasada hablamos acerca de que la iglesia es ese grupo de eh, personas que han sido perdonadas, que han sido rescatadas por la sangre de Cristo. Son aquellas personas que han sido sacadas aparte, puestas aparte. De hecho, la palabra iglesia viene de dos vocablos griegos, ek, fuera, y eclesia, que proviene de la derivación kletos. Así que etimológicamente la palabra iglesia significa llamados afuera, llamados afuera. Es muy interesante. Podríamos decir que en el antiguo tiempo los judíos iban al templo, iban a la iglesia, pero ahora nosotros somos la iglesia, nosotros mismos somos la iglesia. Para que si tardo sepas cómo desconducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la iglesia. Y hablamos acerca entonces de que la iglesia es la casa, es la morada de Dios. Es la morada de Dios. Ya Dios habita en nosotros los creyentes. La casa, la familia de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La iglesia es la casa, es la morada, es la familia de Dios. La familia, esa palabra kletos, la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, a ver, yo lo busco porque aquí me quedó mal, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia, otra vez la palabra kletos, familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios, ¿verdad? Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la kletos, casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Sí? Así que recordamos que la iglesia son todas esas personas donde Dios habita, donde Dios habita. Y por consecuencia, como en toda casa, hay un líder, ¿verdad? Hay un líder. Y ya hemos visto entonces que el líder de la iglesia, el que coloca las normativas dentro de la iglesia, no es el pastor de la iglesia, porque el Señor de la iglesia es Jesucristo, es su Espíritu Santo y es su palabra. Eso es lo que rige la iglesia, esa es la autoridad de la iglesia, ¿sí? Así, y decíamos que así como el papá y la mamá son la autoridad en casa, así en la iglesia la autoridad es el Señor Jesucristo, su palabra, su Espíritu Santo. En casa la autoridad no es mi hijo mayor, ni mi hija menor. ¿Ustedes se imaginan si en nuestro hogar la autoridad, el que toma las decisiones, el que dice cómo se hacen las cosas, fuera el niño pequeño? ¿O fuera el abuelito? Eso es contradictorio, ¿verdad? Pero como en toda familia hay una autoridad, hay un líder, el que dice cómo se hace, cuándo se hace, el que organiza las cosas,
es el papá o en caso tal la mamá. En la iglesia no es el pastor ni ningún agente externo, sino Cristo y su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si yo fuera a su casa, su casa organizada? Usted tiene sus hijos, tiene su esposa en su gestión, usted maneja todo allí porque usted como padre, como jefe de casa es la autoridad. ¿Y qué tal que yo llegara a su casa y le dijera, mira, a mí no me gusta, no me gusta cómo está organizada su casa, su mesa? Debe de estar es así, ¿verdad? ¿Sabe qué? No me gusta cómo está haciendo la comida. La comida debería de quedar así. Y yo empezar a dar órdenes. No me gusta cómo está educando a sus hijos, debería ser así. Estoy seguro que usted no me volvería a invitar a su casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no soy la autoridad en su casa. La autoridad en su casa es usted como padre, usted como madre. Entonces, ¿por qué pensar que en la iglesia del Señor nosotros podemos dar directrices de cómo se hace? Cuando Dios ha dejado claramente lo que Él desea que se haga, lo que Él necesita que se haga, escrito en su palabra. Él es el Señor, Él es la autoridad de la iglesia y por eso la iglesia, todo creyente debe sujetarse a lo que Él estipuló en su palabra escrita. Amén. Amén. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos tristemente cómo en muchas iglesias hoy, o bueno, en muchos lugares de reunión donde se congregan, de hecho, algunos creyentes, las directrices de esa iglesia se fundamentan en cualquier tipo de cosas, sueños, visiones, algo que al pastor se le ocurrió, algo que un grupo de líderes decidió, algo que les pareció, y lejos totalmente de lo que la escritura estipula. Así que volvemos al hecho de que la iglesia es ese grupo de creyentes puestos aparte, sacados aparte. Esos son en los que habita Dios, la presencia de Dios. Y que como toda familia, como toda casa, tiene normas, tiene autoridad, pues es Dios la autoridad de la iglesia. Es Cristo, su Espíritu Santo y su palabra, la autoridad en la iglesia, en nuestras vidas como iglesia. Ahora, Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, escuchen, no habita en templos hechos por manos humanas, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y todas las cosas. Él no habita en templos, en lugares hechos de manos, sino que Él habita ¿en dónde habita? Conforme a lo que hemos visto. En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted, yo, eso somos la iglesia. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es que es morada, es templo de Dios, del Espíritu Santo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales sois de Dios, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahora ya no vamos al templo, ahora somos
el templo. Ahora somos el templo. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Una pregunta retórica. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra vez dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Esto es muy importante, hermanos, porque es el hecho de que Él mora, nosotros somos su habitación. ¿Usted es consciente de eso? No solamente somos iglesia cuando nos reunimos en conjunto, lo cual es muy hermoso, ¿verdad? Pero como creyentes, nosotros somos iglesia. Cada individuo en particular es iglesia porque en Él mora Dios, mora el Espíritu Santo. Entonces Pablo recalca de que nosotros somos la casa de Dios. Y volvemos al texto de Timoteo, porque dice ahí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, nosotros somos la iglesia de Dios, pero no cualquier Dios. Es el Dios vivo, el Dios viviente. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque sabe, a diferencia de los dioses de Éfeso, dioses muertos, nuestro Dios es un Dios vivo. Un Dios que ve todo, un Dios que escucha todo, un Dios que investiga todo, un Dios que lo sabe todo, que lo descubre todo, está vivo, es todopoderoso. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y esta iglesia es templo de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Un Dios lleno de atributos, un Dios majestuoso que habita en nosotros su iglesia, en nosotros su iglesia. Y eso es maravilloso porque nosotros somos imperfectos y sin embargo Él se ha dignado de habitar entre nosotros. Nos puso aparte, nos está perfeccionando para Él poder hacer su morada en nosotros. Esto es maravilloso. Entonces, hemos recordado la identidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, somos la casa de Dios, morada de Dios, del Dios vivo. Así que sabiendo cuál es la identidad de la iglesia, eso nos permite entonces ahora ver cuáles son las responsabilidades de nosotros como iglesia, cuál es la función que tenemos como iglesia. ¿Por qué? Porque ahí adelante dice, columna y baluarte de la verdad, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Y acá hay dos palabritas bien interesantes, columna y baluarte. De hecho, la palabra baluarte es la única vez que se menciona en las Escrituras. Y hablemos acerca de la columna. La columna es un pilar vertical que soporta o sostiene la estructura de un edificio, ¿cierto? Eso lo sabemos. Estas son las columnas, las que van paradas después del cimiento. Y nosotros no somos el cimiento, ¿verdad? Nosotros somos las columnas, los que soportamos el edificio, los que soportamos el edificio. Y el baluarte es el cimiento donde descansa el edificio, donde descansa el edificio. Cuando yo digo que no somos el cimiento de la iglesia es porque el cimiento es la palabra de Dios, todo está cimentado en su palabra, ¿verdad?
pero nosotros hacemos parte de ello y soportamos toda la verdad de su palabra. Nosotros sostenemos la verdad de su palabra. Para los efesios eran dos palabras muy vívidas, eran muy familiares para ellos, debido a que el templo, el gran templo que se levantaba allí en medio de esta ciudad, el templo de la diosa Diana o Artemisa, dice que era un templo inmenso, que tenía varias columnas y era tenida como una de las 7 maravillas del mundo. William Barclay escribe acerca de esto, dice que una de sus características acerca de este templo eran sus columnas. Tenían 127 y cada una de ellas era el regalo de un rey. Eran hechas de mármol y algunas estaban adornadas y cubiertas con oro. Cada columna representa un tributo del rey que la donaba. Estas columnas sostenían la inmensa estructura del techo. Otras veces se erigían en medio del mercado público para poner avisos o anuncios sobre ellas. Así era también un poste para anuncios públicos. Entonces, eran columnas hermosas decoradas que sostenían el templo, pero en otras ocasiones estas columnas se colocaban en las plazas de mercado, en lugares públicos, para colocar allí anuncios públicos. Así que básicamente la metáfora que Pablo utiliza acá en cuanto a la iglesia como columna y baluarte de la verdad es esto. O sea, esta es la misión de la iglesia. La función de la iglesia es levantar, es exponer, es mantener, es anunciar, es defender la verdad de su palabra, la verdad de su evangelio. Asimismo, como estas columnas soportaban o servían para colocar avisos públicos, de la misma manera la iglesia debe sostener de manera inquebrantable la verdad de su palabra, la verdad de su palabra. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. A diferencia del templo de la diosa Diana, a diferencia de esas columnas donde se colocaban tal vez anuncios falsos, nosotros damos a conocer y anunciamos el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. Muy bien. Así que para ellos era claro esto porque ven la contraparte, el templo de unos falsos dioses, de unos dioses muertos, de ídolos muertos, en contraparte con un Dios vivo. La contraparte de anuncios, tal vez falsos, que eran expuestos y defendidos con la verdad que nosotros como iglesia estamos llamados a publicar, a defender y a dar a conocer. Cristo mismo es la verdad. Y qué importante es su palabra. Qué importante es su palabra. ¿Por qué? Porque la fe que se produce en las personas no se produce por filosofías, no se produce por el programa de la iglesia, no se produce por las danzas o los buenos cánticos, se produce por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma las vidas. La palabra de Dios es la que nos revela cómo es Dios y cuáles son los deseos de su corazón. Y la voluntad de Dios es que nosotros sostengamos su verdad. Nosotros sostengamos su verdad. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad.
¿Cómo nos hizo nacer un día? ¿A través del programa de la iglesia? ¿A través de los sueños de alguien? ¿A través de la música? No, a través de su palabra, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que la palabra de Dios, de la cual la iglesia debe de ser columna y baluarte, columna y baluarte. Efesios capítulo 1, versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuchen, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo nos hizo nacer? Por su palabra. ¿Cómo nos selló con su Espíritu Santo? Habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad. J. C. Ray escribe, de la misma manera que no debemos tolerar el pecado, no debemos de tolerar las falsas doctrinas. Yo siempre he repetido durante toda la enseñanza de este libro, y lo sabemos, es la importancia de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la sana enseñanza. ¿Por qué? Porque esa es la que nos edifica. Esa es la que nos edifica, esa es la que nos ayuda a tener una relación íntima y estrecha con Dios. La sana palabra, la palabra de verdad, la cual estamos llamados a predicar, a enseñar, a creerla, a vivirla. La palabra de verdad. Dice, la iglesia no inventa la verdad. Nosotros no inventamos la verdad, porque Cristo mismo es la verdad, ¿sí? La iglesia no define la verdad. La iglesia enseña, proclama, defiende la verdad. El origen de la verdad no es la iglesia, sino el Dios vivo y verdadero, nuestro glorioso Señor Jesucristo, y como hemos dicho, su Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios es inspirada. Y todo esto que está en su palabra está escrito también para que nosotros lo vivamos y lo enseñemos, como Él le mandó a sus discípulos en Mateo capítulo 28, para que fueran y enseñaran todas las cosas que Él les había mandado, ¿verdad? Y es bueno pensar en, como oraba nuestro hermano ahora, de qué manera nosotros estamos difundiendo esa palabra de verdad. ¿De qué manera nosotros estamos predicando y defendiendo la verdad del Evangelio? Porque muchas veces nosotros podemos estar simplemente satisfechos por el hecho de que ya somos creyentes, ya la luz de su verdad nos ha alumbrado, pero ¿y qué con los demás? ¿Y qué con ser ese baluarte que hace ver el anuncio de su verdad? ¿Qué verdad? Que hay un infierno que espera a aquellos que no se arrepienten, que hay un Dios que les ama y que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por todo aquel que viene en arrepentimiento y fe. Esa es nuestra responsabilidad. Vimos la identidad de iglesia, ahora nuestra responsabilidad como iglesia. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así que la verdad en toda iglesia debe de ser leída, debe de ser escuchada, debe de ser memorizada, debe de ser meditada, debe de ser cantada, debe de ser obedecida, orada, vivida, proclamada, enseñada, predicada. Nosotros tenemos esa responsabilidad de anunciar la verdad, de vivir en la verdad, de obedecerla.
de memorizarla. Esa es nuestra función como columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánta importancia le estamos entonces dando a la palabra? ¿Cuánta importancia le damos al estudio de la Biblia? ¿Leemos las escrituras con responsabilidad o la leemos medianamente? ¿O es usted el que se duerme en las predicaciones de Roy? O bueno, de otra. ¿Qué tanta importancia le estamos dando a la palabra cuando escuchamos el mensaje de su palabra? Alguien escribió lo siguiente. O sea, si nosotros no le prestamos importancia a la palabra, ni a su palabra leída, ni a su palabra predicada, entonces, ¿cómo podemos ser nosotros columna? ¿Cómo podemos ser nosotros columna y baluarte de la verdad si no le estamos dando importancia a la palabra? Entonces alguien escribió esto. No leíamos la Biblia porque no estaba traducida. Bueno, se tradujo. No la entendíamos, se hicieron diferentes versiones. Traía letra pequeña, se hicieron más grandes. Si estuviera en el celular, ya está. Ya está en el celular, ¿verdad? Así que la poca lectura o nada de nuestras Biblias es simplemente el resultado de nuestra negligencia y pereza. Pereza. Hermanos, tenemos que reconocer de que a veces es ese pecado de la pereza la que no nos ayuda a darle la importancia a la palabra de Dios, a leerla. Hay cualquier cantidad de excusas que Satanás pone en nuestra mente para que no nos acerquemos a la fuente de verdad. Es triste que a un creyente se le tenga que estar enseñando, pero hay que hacerlo, de que ore o que lea su Biblia. Es como si tuviese que enseñársele a esa persona a respirar, a respirar. ¿Por qué? Porque la oración y el estudio de la palabra debe ser nuestro diario vivir, nuestro respirar. ¿No ve que produce vida? Y es triste, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque como humanos y aún como creyentes, muchas veces no damos la importancia que se requiere a la palabra de Dios. J.C. Ray escribe: tu Biblia abandonada es una muestra clara de que no amas a Dios. Wow. Tu Biblia abandonada es una muestra clara de que no amas a Dios. Y eso me hace acordar, por ejemplo, a los que nos gusta el fútbol. Cuando nos juntamos, nos encanta hablar de fútbol, ¿verdad? O cuando hay algo que a usted le apasiona, a usted le encanta hablar de eso. Hay algunos que les apasiona la política y son bien apasionados por la política, ¿verdad? ¿De qué hablamos? De lo que nos apasiona. ¿Por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué no hablamos de sus verdades, del Evangelio? ¿Por qué no predicamos a Cristo? ¿Será que no nos apasiona tanto, verdad? ¿Será que Dios, Cristo, su Evangelio, su verdad, no es nuestra verdadera pasión? Sería interesante mirar nuestros corazones. Así que, como les decía, lo más importante en la iglesia no es la cantidad de personas, no es la cantidad de programas, no es el show. Lo más importante en la iglesia debe ser ¿qué? Su palabra, su palabra, su verdad. Bien. Todavía tenemos un poquito de tiempo, así que vamos a proseguir ahí en el versículo 16. Y dice el versículo 16: e indiscutiblemente, o sea, no hay discusión alguna, Pablo da por sentado las verdades que va a proclamar seguidamente. No hay excusa, no hay manera de controversia alguna con relación a lo que él va a decir adelante. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Y luego va a citar 6
fundamentos esenciales de lo que es el Evangelio. 6 fundamentos, fundamentos fundamentales de lo que es el Evangelio, de lo que él ha venido tratando, el Evangelio de salvación. Y dice que grande es el misterio. ¿Y qué es misterio? Bueno, el misterio es algo que no se conoce, que para ese entonces no había sido develado, algo que no se conocía a profundidad, pero que para nosotros la iglesia ahora, con relación a Cristo y a su obra, con relación a lo que él va a citar, ya se nos ha sido enseñado. Ya no es un misterio para nosotros, ahora lo podemos ver con claridad porque ha sido revelado. ¿Qué cosas han sido reveladas? Grande es el misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. 6 fundamentos del Evangelio. Y dice, en primer lugar, Dios fue manifestado en la carne. ¿De qué nos habla esto? Es una verdad esencial en el Evangelio. ¿De qué nos habla? Dios fue manifestado en carne. ¿Nos habla de qué? De la encarnación del Señor Jesucristo. Es una verdad del Evangelio y es importante. Y él dice indiscutiblemente, o sea, no hay lugar a dudas de que el Señor Jesucristo se encarnó. Pero sin embargo, el día de hoy hay mucho conflicto con estas verdades, porque no se cree de que el Señor Jesucristo haya sido el que se haya encarnado. Ya hablamos la otra vez acerca de que algunos piensan de que fue un ángel, ¿verdad? Pero cuando vimos Cristología, hace unos añitos atrás, un tiempito atrás, no me acuerdo cuánto, hablábamos acerca de ese nacimiento virginal del Señor Jesucristo, de la manera como el Espíritu Santo preparó ese cuerpo glorioso de Jesucristo y nació. El Dios Espíritu se hizo carne. La tercera persona de la Trinidad de Dios se hizo visible, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, vino a representarnos a nosotros y fue necesario que él abandonara su trono y viniera a la tierra, su encarnación, su encarnación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso lo creemos y es vital en los fundamentos del Evangelio, de la verdad del Evangelio. Cristo abandonó su trono, el eterno Dios se hizo carne, tomó forma de siervo, tomó cuerpo y vino a este mundo. Luego va a decir, justificado en el Espíritu, justificado en el Espíritu. Ese Cristo, ese Dios hecho carne, fue justificado por el Espíritu. ¿De qué nos hablará esto? Justificado en el Espíritu, la resurrección. Bueno, debemos de tener en claro que no fue justificado como fuimos justificados nosotros. Nosotros fuimos justificados porque nosotros éramos éramos pecadores y somos pecadores. Iglesia, somos pecadores. Y nosotros recibimos la justicia de Dios por ese acto misericordioso de Cristo, porque éramos pecadores, pero Cristo no pecó. Entonces, ¿de qué se trata esta palabra justificado en el Espíritu? Bueno, es el hecho de que el Espíritu Santo dejó claro de quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Cuál era su procedencia? ¿Sí? ¿Quién es como persona?
Él dio todos los argumentos para definir de que Cristo es el Dios, Dios mismo hecho carne. Y el Espíritu Santo le asistió desde siempre. Recuerden que Él protegió el embrión que se convertiría en ese hombre desde el vientre, desde antes Él lo preparó. Y el Espíritu Santo siempre le asistió. Aun cuando fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y la obra del Espíritu siempre estuvo en él. El Espíritu Santo siempre le acompañó y estaba evidenciando en cada uno de sus actos de que él era Dios, como dice Primera de Juan capítulo 1. Desde el eterno Dios se hizo carne, se hizo carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y eso lo vemos desde su acto de nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo cuando el Señor Jesucristo nace allí, vienen los ángeles y le adoran? ¿Cómo cuando Él está en el huerto de Getsemaní orando, viene un ángel y le asiste? ¿Cómo cuando Él resucita, vienen los ángeles y rodean la tumba? ¿Cómo cuando Él asciende al cielo, los ángeles están ahí diciendo, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? De la misma forma como se fue, así mismo vendrá. Visto por los ángeles. Pero ¿saben? Lo más sorprendente es que los ángeles vieron algo más de lo que nunca se les había revelado. Ellos conocían al Dios omnipotente, al Dios poderoso, al Dios soberano. Pero cuando vieron a Cristo, ellos conocieron algo más. Ellos vieron cómo obró en bondad, cómo sanaba a las personas, cómo se condolía con el dolor ajeno, con el dolor del pecador, con la necesidad del pecador, cómo él se condolía con el pecado, con el dolor de los hombres. Ellos vieron eso. Y saben, los ángeles siguen viendo ahora mismo la obra de Cristo a través de su iglesia. Porque hay cosas que los ángeles no conocen, en especial de esa obra de redención, de esa obra de justificación. ¿Por qué? Porque para aquellos ángeles caídos no hubo tal obra de justificación como la hay para nosotros. Y ellos siguen aprendiendo de Cristo. Ellos siguen viendo al Cristo dentro de la iglesia. Y Pablo dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y luego dice, predicado a los gentiles. Pablo mismo da evidencia de que él está predicando a Cristo, a los gentiles, a los judíos primeramente y ahora a los gentiles, y por la gloria de Dios, por la obra del Espíritu Santo, en todo rincón del mundo ahora se puede escuchar el evangelio. Se ha ampliado el evangelio se sigue predicando y uno dice, sí, hay personas, hay pueblos, hay lugares donde es tan difícil que las personas lleguen a creer el evangelio, pero el hecho es que el evangelio se sigue predicando. Ha habido tanta oposición a través de la historia en cuanto al evangelio, pero sin embargo el evangelio sigue siendo predicado. Y esa es responsabilidad de nosotros como iglesia, predicar el evangelio, predicar el evangelio. Aunque en muchas ocasiones a muchos les costó la misma muerte, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a ofrecer para cumplir con esa misión de predicar el evangelio? Cuando en ocasiones hasta colocamos excusas para hacer lo más mínimo, mover una silla, hacer algo dentro de la misma reunión, ¿qué tanta estaríamos nosotros dispuestos a entregar a causa de la predicación del evangelio? Columna y baluarte de la verdad, hermanos. Eso somos, esa es nuestra responsabilidad. Ahora dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Vuelvo y digo, sí, difícil, pero Cristo sigue siendo creído. Tal vez vemos que con el tiempo son pocos los que llegan al bautismo, son pocos los que están llegando a la iglesia, pero finalmente muchos están creyendo el evangelio.
Hace años tenemos una obra en La Tebaida con niños, ya les he contado acerca de eso. Y la pregunta de nosotros es, Señor, pero ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos de estos realmente? No sé si un día Dios nos permita ver un resultado de una persona que crea, pero esa no es nuestra responsabilidad, es predicar. Pero estoy seguro que en algún momento uno de tantos va a llegar a creer. Uno de esos que Dios ya destinó, escogió, uno de esos tantos que Dios sabe en su anticipado conocimiento que se rendirá delante de Él. Creído en el mundo. Hermanos, esto debe alentarnos también, saber de que, aunque es difícil, todavía hay personas que van a creer el Evangelio, para que no nos cansemos de predicar el Evangelio, de anunciar la verdad de salvación. Y luego dice, recibido arriba en gloria, recibido arriba en gloria. Esta es una verdad preciosa, porque Cristo fue recibido en gloria, lo cual atestigua de que su obra fue aceptada. No hubiese sido aceptado por el Padre en el cielo de regreso si su obra no hubiese sido culminada. Si hubiera faltado algo, pero dice la Escritura, primeramente que el Padre aceptó el sacrificio. Él dijo, consumado es. La obra está acabada. Y la misma Escritura nos dice en Hebreos que Él está sentado en su trono a la diestra del Padre, descansando como sacerdote porque no hay sacrificio ya. Su obra está culminada. Él vino a este mundo, Él padeció el sacrificio que nosotros merecíamos, Él resucitó de la muerte victorioso y Él fue recibido arriba en gloria. Hay una verdad más que no está escrita ahí, pero yo agregaría, y Él vendrá por su iglesia. Y pronto le veremos, y pronto le veremos. Yo decía que esto era un cántico, porque es lo que se cree, que estas últimas palabras era un cántico que se cantaba en la iglesia primitiva, era una manera de resumir el evangelio en estos fundamentos, y se escribió por el apóstol Pablo para recordar esos fundamentos que son vitales en esa verdad que nosotros como iglesia estamos llamados a proclamar, a defender, a creer, a vivir. Mis hermanos, hemos llegado entonces a la conclusión del capítulo 3. Hasta ahora hemos aprendido cositas y para la próxima entonces empezamos con el capítulo 4. Llevamos como un año o algo más con este libro, pero ha sido de mucha bendición, espero. Para mí lo ha sido, ¿ok? Oramos. Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra. Y Padre, tal vez el reto que tú nos colocas esta mañana es el hecho de que nosotros seamos responsables ante el oficio que nos compete como iglesia. Ser columna, ese que sostiene tu verdad, que defiende tu verdad, ese baluarte que anuncia, que predica tu verdad. Padre, reconocemos que en muchas ocasiones no somos tan apasionados por tu palabra. Tal vez falta de amor por las personas que se van al infierno. Y Padre, es allí donde necesitamos que tú nos ayudes, que seamos movidos. Padre, que nosotros nos interesemos, primeramente por conocerte, pero también para darte a conocer a otros que te necesitan. Es un honor, Señor, ahora ser templo donde tú habitas, templo de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú nos estás formando y te agradecemos por ello, porque aquel que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Te agradecemos por Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el Evangelio, aquel que vino para salvar a la humanidad, de los cuales nosotros fuimos puestos aparte para gloria y honra de tu precioso nombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta tu iglesia. Bendícenos, Señor, te lo rogamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias por su tiempo.